OK. On est prêt maintenant. Oui, oui. Oui, oui. Bon. Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, nous allons débuter nos travaux. Vamos entonces a seguir con nuestro trabajo. Les travaux du groupe We 3 will continue with our job sur le développement des lois sur about l'environnement the en Amérique du Nord medio et ambiente en l'évolution América de del Norte y la l'efficacité de evolución leur de la application. eficacia de su aplicación. Nous aurons le privilège Tendremos el d'entendre privilegio de 4 escuchar conférenciers a 4 prendront la parole ponentes et que tomarán qui la palabra nous y que présenteront nos leur han de point de vue presentar sus puntos sur de le vista sujet à l'étude. sobre el sujeto, el tema Notre que nos premier ocupa. conférencier Nuestro primer sera ponente M. será Ronald el señor Tempest, Ronald Tempest, qui est procureur général adjoint pour la direction de l'environnement et des ressources naturelles au ministère de la Justice des États-Unis d'Amérique. M. Tempest prendra la parole en premier, donc, il aura 12 minutes pour vous présenter sa communication. para hacer su comunicado. I'm happy to be back with you again this afternoon. What I thought I would try to talk about a little bit today in this afternoon's panel is the evolution that is going on in the enforcement activity of the United States, and particularly how the cases perhaps look different today in terms of their size and scope from where they were 15, 20 years ago. To give you some notion of not just how the law has changed, but how the selection of enforcement matters that are being pursued in the United States has changed underneath those laws. O lo que llamamos la aplicación de la ley. Esta aplicación de la ley en Estados Unidos a partir del gobierno federal implica trabajo del Departamento de Justicia, también de las agencias de protección ambiental. Y como dijo esta mañana, nuestros estados y los gobiernos de tribales también algunas veces tienen autoridad de aplicación de la ley dependiendo de los distintos estatutos. Así es de que tenemos aquí como un mundo de aplicación de la ley donde tenemos distintas instituciones gubernamentales que están desempeñando un papel en cuanto a lo que es la parte de aplicación de la ley. Lo que significa, en términos cuantitativos muy elementales, es que el gobierno estatal está llevando todos estos asuntos de aplicación de la ley, incluso utilizando su proceso administrativo penal sin ir a la corte o algunas veces utilizando estas acciones penales en la corte. Después tenemos la parte de protección ambiental, las agencias que les corresponde, que tienen autoridad administrativa donde pueden ordenar que haya una actividad de limpieza o que pueden imponer una serie de multas y sanciones económicas. Y después, sobre todo esto, tenemos el Departamento de Justicia, la EPA en este caso, que se encarga de los asuntos de aplicación de ley más importantes, donde tenemos la parte de contaminación, en donde las sanciones son mayores. Bueno, como una descripción general de dónde estamos el día de hoy, quisiera entonces empezar a hablar sobre la historia ambiental en Estados Unidos. Y bueno, a partir de 1970-1980 vemos que hubo un momento muy crítico en el sentido de que en Estados Unidos la parte ambiental empezó a desarrollarse. Casi todos los principales estatutos ambientales empezaron a depender de una actividad judicial que incluía esa aplicación de la ley ambiental. Por ejemplo, empezamos con todas estas leyes de agua limpia, de aire limpio, CERCLA y algunas otras, WRCLA, que también es como damos permiso y autorización en caso de que haya alguna
ofensa contra el ambiente, que es lo que tenemos que hacer. Tenemos distintas que han sido mejoradas, que han sido reformadas, pero todo esto viene de ese periodo precisamente. Lo que hemos visto inicialmente en cuanto a actividades de aplicación de la ley, y si vemos lo que se utilizaba en el pasado, bueno, vemos algunos abogados que eran muy jóvenes en ese momento en la parte ambiental. Si hablamos con ellos sobre qué tipo de casos estaban trabajando en 1990 bajo la ley del aire limpio, describen en ese caso pues gran parte de los casos que implicaban inspecciones en una planta nada más o en una sola instalación, mientras que las violaciones ocurrían generalmente en pues todas las los asbestos. Los asbestos a lo mejor no se habían eliminado del lugar, o la EPA no se le había notificado correctamente de que ocurría una eliminación del asbesto, cuáles eran las consecuencias en la salud de los trabajadores, el asbesto entraba como partículas en el aire, etcétera. En cuanto a la industria automotriz, bueno, pues muchos de los casos que se veían en ese momento se perseguían o se enjuiciaban precisamente cuando la gente estaba, bueno, vendiendo estos dispositivos que se colocaban en un automóvil para, como por ejemplo, cambiar la parte de convertidor catalítico. No sé si esto se traduce bien o no, pero bueno, así le hacían como que una especie de truco para evitar que midiera correctamente toda esta contaminación atmosférica. Y después íbamos a un lugar y encontrábamos que a lo mejor había todos estos residuos peligrosos, y la violación era que había barriles, que había tambos de todos estos residuos peligrosos, y bueno, pues no se habían separado adecuadamente a una distancia correcta de las otras sustancias, o había una fuga o cualquier otra violación de este tipo que no les permitía que se manejaran con toda la seguridad. Los abogados en ese momento, en mi área, bueno, pues ellos lo que dicen es que tenemos que aprender a gatear antes de correr o caminar antes de correr, y bueno, y por supuesto, primero debemos saber que aprender a hacer unas cosas antes de poder imponer la ley. Entonces eso es a lo que me refiero. Ahora estamos parados, digamos, sobre los hombros de estos abogados que aprendieron a hacer todos estos casos básicos. Aprendieron sobre la marcha. Sin embargo, ahora ya estamos en la etapa de que estamos corriendo y trotando. Ya estos casos están representando las cosas que están ahí colgando de un árbol, que son fáciles de quitar, de bajar, ir al tribunal, ir con el juez, con el abogado. Las compañías, de hecho, ya están pues ahora familiarizadas con las obligaciones. Anteriormente no. Si vemos la parte de todos estos archivos y todos estos registros, bueno, pues los casos ahora son más complejos, porque tenemos, por ejemplo, todo el trabajo de la EPA, que se implica la industria, donde tenemos muchas emisiones que vienen de una industria a otra, que pasan a la otra industria. Como resultado, bueno, pues tenemos una meta para inspección de cierta industria. Y al acumular estas violaciones, nos enfocamos en la parte de una aplicación de la ley ambiental. Por ejemplo, tenemos una iniciativa muy importante que está enfocada a unas refinerías, ¿verdad? La industria de la refinación en Estados Unidos. Las refinerías producen pues muchas emisiones atmosféricas, y la EPA salió una vez y empezó a hacer inspecciones y encontró que todas estas refinerías no tenían los controles adecuados que se supone que debían tener. Y lo que pudimos hacer entonces, como consecuencia de todo esto, es que fuimos con los operadores de la planta y les dijimos, mira, estás violando estas leyes, vamos a hablar del futuro. Y nos enfocamos más bien en lo que se llama un acuerdo de consenso o de consentimiento, es decir, el dueño de la planta promete que va a hacer estas 12 cosas en los próximos años para poder limpiar y evitar que haya estas emisiones. Y como consecuencia de todo esto, ahora 87% de las refinerías en Estados Unidos, la capacidad de refinación en Estados Unidos está bajo estos acuerdos de consenso, digamos, estas órdenes o mandatos que van a operar durante cierto tiempo, que van a desarrollar nuevas técnicas para controlar las emisiones
emisiones. Y esto es algo como más complicado hacerlo ahora, más que ir a la planta y revisar y decir, mira, en este día encontramos que hay muchos barriles que están ahí almacenados en forma inadecuada, etcétera, y porque tenemos que revisar los datos, las emisiones a lo largo de un tiempo, en meses, años incluso, y formar un caso que persuada a la gente a hacer las cosas, negociar con lo que van a hacer ellos en el futuro, acordar algo, etcétera, más bien que ir y presentar o darle un citatorio para presentarse en el tribunal. Y bueno, en nuestro enfoque es distinto porque está un poco más enfocado a tener todos estos mandatos y órdenes del tribunal que dicen qué es lo que hace esta industria, qué debe hacer la industria en el futuro, más que enfocarse en la parte de sanciones porque cometieron un delito. Entonces, la ventaja de este enfoque a futuro es que nos enfocamos más en eliminar los tipos de causa de daño al ambiente que si no seguirían sin ninguna sentencia, sin ningún control. Y un ejemplo de esto es que hace un año hubo un caso con una compañía de servicios EDP. Tenía muchas plantas accionadas por carbono en la parte de media de Estados Unidos. Hubo inspecciones, hubo emisiones que no cumplía la planta, estaban violando la ley, y entonces negociamos con ellos que EPA básicamente llegó a un acuerdo para decirles qué es lo que van a hacer para reducir estas emisiones en todo el sistema, toda la planta, en vez de negociar nada más que en esta planta iban a reducir acá, esta otra van a hacer eso. No, las dos que inspeccionamos o las 4 inspeccionadas, hablamos con ellos sobre un sistema que pudiera eliminar esas emisiones, y la resolución ahora va a decir que todos estos controles están funcionando, están en operación, y tenemos todos los depuradores, todo lo que ellos necesiten para poder limitar las emisiones ahí. Es más, ellos van a tener que invertir $4.6 mil millones en las nuevas acciones de control, y parte de esto va a ser para reducir las emisiones en 800,000 toneladas por año. Así que piensen en esa cantidad, 800,000 toneladas. Es una cantidad inmensa de emisiones. Es más, estamos tratando de considerar la forma en capturar todo esto, ¿verdad? Porque si tenemos 800,000 toneladas de emisiones de polvo, ¿hasta qué altura tomaría? ¿Cuántos estados podría cubrir? Es impresionante. Así es de que este tipo de dirección es el que nos conviene un poquito más. ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando? Bueno, voy a hablar rápidamente sobre alguno. Si piensan que esto es como un régimen de aplicación de ley, bueno, les voy a decir, como en forma práctica estamos inspeccionando una planta química, una compañía que tiene ácido sulfúrico. Es una planta de producción de ácido sulfúrico. Y entonces, bueno, lo que pasa es que la violación que encontramos ahí es más o menos como replicada de otras plantas, 5 plantas más en el país. Y los recursos son limitados, lo reconocemos. No tenemos todo ese presupuesto EPA, tenemos 400 abogados que pueden cubrir ese trabajo, pero pues apenas nos damos abasto. Así que sería muy difícil ir y en un momento investigar, inspeccionar cada una de esas 9 plantas. Y bueno, se supone que yo soy un profesional cínico, además de ser un funcionario de aplicación de ley. Entonces, si yo tengo violación en 2 plantas, lo que voy a hacer es que voy y reviso y veo que estas violaciones a lo mejor se encuentran en otras 7 plantas, más o menos. Pero no tengo los recursos para ir a revisar y todos los datos de cada una de las plantas, porque me llevaría mucho tiempo. Por otra parte, desde el punto de vista de la compañía, pues ellos no quieren que yo esté allí simplemente con ellos en 4 años revisando cada una de sus plantas bajo ese riesgo de que encuentre yo algo. Quieren paz, no quieren que los esté molestando todo el tiempo. Entonces el gobierno se va a sentir muy satisfecho con nuestro cumplimiento si hacemos nuestro trabajo bien. Lo que tenemos que hacer cada vez más es trabajar con los abogados que representan
representan a la compañía, el abogado corporativo, y encontrar la forma en que podríamos trabajar en forma conjunta como un muestreo representativo, por ejemplo, de qué es lo que se tiene que hacer aquí y en las otras plantas, negociar sobre ese hito para saber qué es lo que va a hacer la compañía y utilizar todos estos ejemplos como algo que podemos hacer, que nos puede hacer sentir bien, y sabiendo que eso se va a hacer en las otras plantas. Entonces establecemos una serie de sanciones basado en la metodología de muestra y podemos hacerlo bien en cuanto a la parte de, por ejemplo, de disuasión, y también lo hacemos en una forma oportuna cuando esperamos que ocurran resultados adecuados en las distintas plantas de la misma compañía. Yo creo que esta forma de pensar ahora es probablemente más el futuro. Y la consecuencia es que gran parte de estas cosas que hemos podido lograr hace 20 años van a entrar en el proceso administrativo. EPA simplemente lo que va a hacer es que va a encauzarlo en la parte administrativa desde la EPA más que a través de un procedimiento jurídico. Y yo creo que es mejor para los abogados. Va a ser muy retador, muy desafiante para todos los que estamos trabajando en el ambiente, porque hay que buscar la forma de ver cómo consideramos dos plantas, desarrollamos suficiente información para saber que todo se puede replicar en el sistema. Y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Y en cuanto a hacerlo poco a poco, yo creo que eso es lo que va a suceder en el futuro. Vamos a hacerlo así de esta forma para evitar que haya más emisiones al aire y que no estén virtiendo todos estos residuos en el agua. I think I brought you in 30 seconds Yo creo early. que terminé 30 segundos antes de mi tiempo, ¿verdad? I will apologize. Les pido una disculpa porque yo tengo que salir al aeropuerto, pero de cualquier forma muchas gracias por esta oportunidad que me dieron de estar aquí con ustedes en este panel, compartir con ustedes mis opiniones y mi experiencia. Gracias. Would you have time to take a question? ¿Tomamos un descanso? Okay. Okay. The question is, what do you La expect from the pregunta U.S. es, ¿qué at the next esperan de meeting Estados for the Unidos, new Kyoto en la Protocol? siguiente How reunión para good el is protocolo de Kioto y carbon electric plants compared las plantas de energía with de carbón regulations? que se comparan con los reglamentos? With regulations how good is carbon plant compliance with el regulations cumplimiento in con los U.S.? reglamentos en Estados Unidos de las plantas de energía a carbón? I'm probably a poor Yo creo person que to soy prognosticate una persona on que sort of no what puede the U.S. will pronosticar do qué va a hacer Estados in Unidos sort of the next con round of respecto a la negotiations. siguiente ronda de Part that negociaciones. is I am a En parte political porque appointee of soy the current president. tengo I nombramiento had to be político. confirmed by our Senate. Tengo que So ser you can confirmado por el imagine that Senado. I'm probably not particularly well Entonces, no situated estoy muy bien to situado ahorita imagine para what the imaginarme president-elect will qué do. va a ser el presidente electo. I think it is certainly fair Es to anticipate maybe I probably can do less well on the international front than at least a little bit domestically. Menos a nivel internacional It que is, a I nivel think, doméstico. fairly clear that Está in muy the claro U.S. que en Estados over the Unidos next en los próximos year to 2 years, año a 2 maybe it'll años, take a little tal bit vez longer, se tome un but poquito más, I think it pero is yo creo fair que to sería think that there justo will decir be que va a very haber active, energetic debate in the un U.S. debate about muy putting in activo, muy place enérgico what para we establecer typically refer to as lo a que cap and nosotros trade conocemos program un with programa respect to carbon de emissions. You know, the límite general a notion comercio is con set a respecto number a el for intercambio the total de bonos de emissions, carbón, and then emisiones totales, give y companies luego darle a las credits, compañías then they can créditos, y luego ellos they need a pueden, credit for each necesitan ton un they crédito por emit. cada tonelada que emiten. There have been, a number of Han legislative habido proposals by propuestas sort of de ley
significant people in Congress to that effect. I think the president-elect has spoken to some degree about his sort of interest in that kind of thing. You know, it will be politically complicated to reach a deal on that in the U.S. for a variety of sort of reasons I won't go into. And so I don't want to be taken as saying I'm certain that that's what will emerge, but I'm sure that's going to get a lot of attention, and there will probably be some real significant time in Congress devoted to that to see whether sort of a legislative deal can be struck. So that's about the best I can do in terms of prognosticating. The future for us. In terms of compliance, I would say, in terms of the laws that we currently have, I would just say things are improving. You know, this part of this process I described as going against bigger entities has included as one of its main focuses since the late 90s, focusing on electric utility companies. And mostly you're talking about electric utility companies that burn a lot of coal. We have now, I've lost the exact count, but we probably sued about 17 of them since 1999 or thereabouts. We've resolved the cases with most of them, and so that has really changed what it looks like in the U.S. in terms of the utility industry. And certainly I think if you talk to any industry executives, they are certainly paying a lot more attention to this area and what their emissions are and when do they need to upgrade their plants, which is one of the real big issues for us. We sort of have this notion if you fix your plant a little bit in a kind of routine way, then you don't have to do real dramatic things to improve the environmental performance. But if you do something that's a major overhaul that starts to look like almost like building a new plant, then our notion is we're going to hold you to the standards that we'd hold a new plant construction to have the most sophisticated kind of control technologies. And the utility companies now are much more attuned to that because of the recent enforcement stuff, and probably are more likely to put controls on when they're upgrading because so many of them have been sued at this point. Very much, Mr. Tempest. Muchas gracias, señor Tempas. I wish you a good trip back home. Y le deseamos buen viaje de regreso. Alors, nous allons poursuivre nos travaux. Nous entendrons maintenant une communication de la professeure Suzanne Comtois, qui est avocate et professeure à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, où elle enseigne depuis 1983. Elle poursuit ses recherches dans les domaines du droit administratif, du droit de l'environnement et du droit du travail. Elle publie des articles et donne des conférences au Canada et à l'étranger dans les domaines du droit administratif et du droit de l'environnement. La professeure Comtois est actuellement vice-doyenne de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et membre du comité de programme du Centre universitaire de formation en environnement de cette institution universitaire. Alors, sans plus tarder, Madame Comtois. Merci, Monsieur Pierre, pour aimable présentation. J'ai une présentation de PowerPoint por favor, pueden poner la pantalla. Qui va apparaître, sur laquelle il y a seulement mon plan. Je développerai à partir de quelques points qui apparaissent à l'écran. Donc, mon sujet porte essentiellement sur les changements apportés au droit comme véhicule de respect de la protection de l'environnement. Traditionnellement, comme vous le savez, l'approche qui prévalait est essentiellement l'approche réglementaire, la réglementation directe qu'on peut
nommé en anglais le Command and Control, qui construit essentiellement le modèle privilégié d'intervention de l'État. Les principaux outils de ce modèle sont les lois, les règlements, qui imposent des normes à caractère général impersonnel. Et ce modèle top-down est caractérisé par une approche autoritaire et hiérarchique. Outre les lois et les règlements, il y a les décisions des autorités publiques qui sont rendues en application de ces lois et en cas de conflit, les jugements des cours de justice qui interviennent. Le modèle du Command and Control, bien sûr, continue de s'appliquer en large partie au Canada. Il existe une multitude de lois sectorielles et de règlements fédéraux, provinciaux et municipaux qui trouvent application. Ces textes imposent des contraintes sous diverses formes, par exemple sous forme d'interdictions ou de normes de qualité, d'émissions, de produits, de technologies, etc. Mais au cours des 10 dernières années, les formes du droit se sont transformées considérablement. Dans une perspective d'adapter les procédés de l'État au contexte politique, économique et social changeant, on s'est tourné vers des alternatives à la réglementation directe. Les professeurs au Québec, les professeurs Issalis de l'Université Laval et Daniel Mockel de l'UQAM ont mené d'importantes recherches sur le phénomène de la transformation du droit. Leur constat, à la fois la diversification des sources du droit et la diversification des procédés d'intervention. La conséquence, un affaiblissement de la loi et de la réglementation autoritaire au profit de nouveaux modes de gouvernance qui s'inscrivent dans une logique de déréglementation et de promotion d'ententes négociées. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux modes de gouvernance? Premièrement, la pluralité d'acteurs. On privilégie une gouvernance associative. Daniel Mockel parle d'une contractualisation de l'action publique. Donc, l'idée, c'est qu'on cherche à substituer à une logique de contrainte une logique d'autocontrôle du secteur privé. On en a parlé ce matin avec Maître Michel Gagné et M. Ronald Tempas en a parlé aussi. Dans certains secteurs ou dans certains contextes, l'entreprise a l'obligation de développer un plan de conformité, d'en assurer l'application, de faire elle-même des tests et de faire rapport. On a aussi, parmi les nouveaux outils de gouvernance, des instruments qui recherchent l'adhésion. On fait des ententes ou des accords qui parfois n'ont pas le statut et la force contraignante des contrats. Donc, on cherche à faire usage de mesures flexibles, un droit davantage sur mesure qu'un droit universel. Bref, des mécanismes qui sont beaucoup plus consensuels, qui misent plutôt sur la concertation et plutôt que sur la coercition et qui implique à différents stades des intéressés, une histoire beaucoup plus large qui peut s'agir des entreprises réglementées, il peut s'agir aussi des citoyens, des autorités locales, tous ceux qui ont un intérêt dans l'activité qui fait l'objet de surveillance. Parmi les exemples que je souhaitais donner, ces nouveaux modes de gouvernance coexistent con los modos tradicionales. Y entre los ejemplos de nuevos modos de gobernabilidad, quisiera mencionar la gestión de aguas de cuencas hidrológicas que existen ya en Europa y que se ha desarrollado desde la adopción de la Política Nacional del Agua en Quebec y que se desarrolla también en otras provincias canadienses. O sea, esta nueva forma de gestión participativa a la cual se invitan a los ciudadanos y a la empresa privada y al sector público y a las compañías estatales o a los municipios. Por lo tanto, todos ellos deben, después de una negociación, entenderse firmando un contrato sobre cuencas hidrográficas o hidrológicas porque no tiene la fuerza de un contrato, tiene solamente una fuerza moral este contrato y es un instrumento que guía al ministro del Medio Ambiente, pero no
no impone en sí mismo. Entre otros mecanismos más flexibles de intervención, hemos hablado, la señora Carmona habló del principio de precaución. Au Canada, ce principe a fait son émergence dans certaines lois fédérales et provinciales, comme par exemple la loi canadienne sur la protection de l'environnement, la loi sur les océans, la loi sur le développement durable du Québec. Et bien que ce principe de précaution soit complémentaire à d'autres principes, tels par exemple le principe d'équité, il comporte une valeur ajoutée puisqu'il rend possible des interventions publiques à l'égard de risques potentiels graves avant même d'avoir la preuve scientifique de leur existence. Parmi les autres exemples, je voulais aussi mentionner le régime de normalisation privée qui s'inscrit dans la logique de la déréglementation. Par exemple, les normes ISO. Donc, il s'agit de normes qui sont élaborées volontairement par les entreprises pour cerner et gérer des questions environnementales associées à leurs activités. Ces régimes de normes privées ont de particulier qu'ils tentent de faire leur apparition dans les politiques publiques de diverses façons. D'ailleurs, la Commission de coopération environnementale fait la promotion de ce système de gestion environnementale dans un document publié en 2000 qui s'intitule « Guide à améliorer la performance environnementale et la conformité à la législation sur l'environnement, 10 éléments pour les systèmes efficaces de gestion de l'environnement ». Au Canada, on retrouve aussi des références à ces normes privées dans certaines lois fédérales, comme par exemple la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Parmi les autres nouveaux modes de gouvernance, je voulais aussi mentionner les attestations d'assainissement qui sont peut-être moins récentes ou peut-être qui datent de la même époque que les premiers ISO, mais il y a eu tellement donc les attestations d'assainissement dont il est question par exemple dans la loi sur la qualité de l'environnement du Québec qui constitue un régime particulier qui est applicable notamment aux papetières et selon lequel chaque entreprise a l'obligation de développer son plan de conformité, d'en assurer l'application et de faire rapport. Donc, on se rapporte une forme d'autocontrôle. Bien sûr, il demeure que ces entreprises font l'objet de surveillance par les autorités publiques, mais on travaille davantage en collaboration. Puis par ce processus, parce que juste les attestations d'assainissement, ça a pris énormément de temps avant que les premières entrent en vigueur, parce que ça a été très long à négocier. Puis dans le processus de négociation, il y a un apprentissage réciproque des autorités publiques et du secteur privé faisant l'objet de ce cadre-là. On pourrait mentionner aussi l'éco-conditionnalité qui est appliquée dans le secteur de l'agriculture. Donc, ce que c'est que l'éco-conditionnalité, essentiellement, ce sont des mesures qui consistent à rendre l'accès à des programmes de soutien financier conditionnels au respect d'exigences environnementales et en plus aux efforts consacrés à l'atteinte d'une meilleure performance environnementale. Donc, par ces mécanismes, on fait également de l'éducation, de la formation et on s'assure que les individus qui sont dans des situations de générer de la pollution comprennent bien les incidences et sont encadrés par des autorités publiques pour ramener la conformité. Donc, je voulais parler aussi de la négociation de mesures volontaires. C'est un régime qui existe aussi dans la loi sur la qualité de l'environnement où des entreprises en situation de non-conformité négocient
negocian con la autoridad pública un regreso gradual a la conformidad. Y la ventaja de estas medidas es que durante la duración de su programa de saneamiento se benefician de una inmunidad de acusación. O sea, puede ser ventajoso para ellos también, ¿verdad? También es ventajoso para la autoridad pública cuando estos programas están bien enmarcados y bien aplicados, y así se aseguran de no gastar recursos en las demandas judiciales para hacer que la empresa privada que ha firmado este programa de saneamiento se conforme a las exigencias del programa y regrese a la conformidad, más que esperar cierto número de años para que la demanda siga en los tribunales y la empresa podría ser clausurada o cerrar sus actividades. O sea, estas acciones se quieren sobre todo hacer que las personas en situación de no conformidad tengan la posibilidad de hacer un regreso a la conformidad de manera gradual. O sea que esto es una situación que puede ser mutuamente ventajosa. Claro, con la condición de que haya un compadrazgo para asegurarse de que se beneficien de la indemnidad de demanda judicial, ¿verdad? O sea, esto se trata pues de proteger siempre el medio ambiente contra la contaminación. ¿Cómo se pueden evaluar estos nuevos mecanismos que son complementarios a los mecanismos tradicionales? Pues no siempre es fácil evaluar la eficacia relativa de los mecanismos para ver en qué medida permiten disminuir los costos o mejorar la eficacia en la implementación de las normas ambientales, sobre todo cuando hay, ¿cómo se dice? El self-reporting, o sea, los que tienen la información son las personas de la empresa en sí misma. No siempre es fácil tener acceso a esas informaciones, aunque no sea algo fácil de evaluar. Lo que puede constatarse es que la complementariedad de estas medidas puede tener un efecto positivo para la calidad del ambiente o la protección del medio ambiente, en la medida en que uno de los objetivos es responsabilizar más a los autores de la contaminación y por medio de una colaboración y un diálogo al cual se refirió también el ponente anterior, podemos llegar ahí a un mejor resultado. Me gustaría, terminando, citar una palabra del presidente electo en la cual él se refería al hecho de que es esencial trabajar juntos. Agregaba que si no se hace eso, corremos el riesgo de morir juntos todos como idiotas. O sea, es mejor trabajar juntos. Muchas gracias de su atención. C'est mon tour. Alors, je vous remercie, professeur Comtois, pour votre intervention. Madame Comtois, pour su intervention. Nous entendrons maintenant la communication de notre troisième conférencier, la licenciada Lourdes Hernández Meza, qui est avocate diplômée de l'Université autonome métropolitaine, qui a suivi des cours spécialisés à l'Université nationale autonome du Mexique et aussi au tribunal de justice fiscale et administrative. À la Profepa, elle a été directrice des procédures administratives et présentement, elle occupe le poste de directrice générale des délits contre l'environnement. Alors, sans plus tarder, la licenciada Hernández Meza. Buenas tardes. Muchas gracias a la CCA por la invitación que hace la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente para participar en este importante evento. Pues bien, el tema de mi presentación se refiere
al desarrollo de las leyes ambientales y su aplicación de la normatividad ambiental en los 3 países y la eficacia. Voy a hacer unas breves reflexiones sobre la evolución de la aplicación de la ley ambiental en nuestro país, por lo que se refiere al ámbito federal. Bien, las leyes ambientales son aplicadas por la Administración Pública, en este caso la Semarnat por conducto de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, a la cual le corresponde cuidar su observancia, castigar su incumplimiento y ser la revisora de la legalidad de sus propios actos. De conformidad con el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación Ambiental América del Norte, para lograr altos niveles de protección del ambiente y de la aplicación de las leyes y su cumplimiento, cada Estado deberá, de manera efectiva, hacerlo a través de medidas gubernamentales. Y bien, para seguir de conformidad con este propio artículo, se establece que esas medidas consistirán en vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, iniciando de manera oportuna procedimientos administrativos, judiciales y procedimientos cuasi jurisdiccionales. El objeto de la presente presentación será hablar de los procedimientos administrativos y cuasi jurisdiccionales que son competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Lo anterior con el objetivo de lograr las sanciones adecuadas. Y bien, para hacerlo concordante con el principio de Río, esta declaración señala que se debe estar estrechamente vinculada con el desarrollo de las leyes ambientales, razón por la cual a partir de la presente década se han emitido una serie de leyes en el ámbito federal para dar cumplimiento a la Declaración de Río. Y bien, así tenemos que existen pues la Ley General de Vida Silvestre, que fue publicada en el año 2000, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como sus reglamentos. Pero bien, ¿cómo ha modificado la Profepa su actuación al aplicar estas leyes ambientales para ajustarse a la evolución y modernización de la normatividad ambiental y cumplir con el principio de efectividad del acuerdo? Pues bien, aquí Profepa ha logrado hacer esta efectividad de la ley a través de los siguientes mecanismos. Bien, sabemos todos que existen distintas reglas procedimentales en todas las leyes ambientales. La Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente señala una serie de requisitos y formalidades que deben de acatarse cuando se sustancian procedimientos administrativos, pero estas reglas procedimentales no nada más existen en la Ley GEPA, sino también en las otras leyes ambientales. Entonces, la actuación de la Procuraduría ha sido que en estas reglas procedimentales ha tenido que modernizar su actuación, como logrando nuevas maneras de aplicar la ley. Esto lo ha logrado a través de la utilización de figuras procesales que estaban contenidas en códigos de procedimientos civiles que hasta hace algunos años eran privativos únicamente de la autoridad jurisdiccional y que la Procuraduría, tomando todos esos elementos permitidos por la ley, así como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ha conseguido que se fortalezca su actuación. Esto también con el objetivo de lograr que existan mecanismos más eficaces para acreditar daños y para buscar a los culpables e imponer las sanciones en su caso. La siguiente, por favor. No olvidemos que las autoridades estamos obligadas a cumplir con los principios que establece la Constitución, el 14 y 16 constitucionales. Además, que tenemos que observar el debido proceso legal del que ya se habían referido los ponentes anteriores y también señalar que las autoridades pueden hacer únicamente lo que la ley les permite. La siguiente. Y bueno, quisiera hacer un análisis de un caso, llevarlo de la práctica al análisis jurídico. Bueno, una persona edificó una casa de lujo, la cual consistía en 1.500 metros cuadrados de construcción, además de contar con piscina, cancha de tenis y gimnasio. Para tal efecto, rellenó un humedal afectando especies de mangle rojo que está contenido en la norma 059, Semarnat 94.
cometió las siguientes infracciones a la normatividad ambiental: no contar con autorización de impacto ambiental para rellenar el humedal, construir sin autorización de impacto ambiental las obras descritas, así como derribo de mangle rojo. La siguiente. Pues bien, Profepa impuso las violaciones siguientes. Por violaciones a la Ley GEPA y su reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental, 1.350.000 pesos. Por violaciones a la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, ya que el derribo de mangle se considera como un cambio de uso de suelo sin autorización. Por tal razón, se impusieron la cantidad de 225.000 pesos. Por violaciones a la Ley General de Vida Silvestre, porque hubo una violación a la norma 059, se impuso como sanción 45.000 pesos. La siguiente. Y bueno, el sancionado presenta un recurso administrativo de revisión. Este recurso administrativo de revisión es un recurso que está previsto en la ley y creo que para el sistema americano es como un administrative appeal. Es aquí una manera de recurrir la decisión de la autoridad. El particular se inconforma porque el reglamento de impacto ambiental lo exime de la manifestación de impacto ambiental. ¿Escucha? Señalando también no ser responsable del relleno del humedal porque no posee las características de la Ley de Aguas Nacionales. ¿No se escucha? ¿Ya? ¿Sí? Perdón. Bueno, señalaba yo que el particular se inconforma porque señala no ser responsable del relleno del humedal porque ese humedal no posee las características que señala la Ley de Aguas y que tampoco afectó mangle que está contenido en la norma. Él señala que el humedal no es un humedal porque no existe una transición de agua continental hacia lo que es la zona terrestre, la siguiente, y que en consecuencia pues tampoco afectó mangle porque no rellenó el humedal. Aquí vale la pena hacer notar que el artículo 5 del Reglamento de Impacto Ambiental señala que se requerirá previamente la autorización de impacto ambiental para obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados al mar. Señala, en fracción primera, cualquier obra civil con excepción de la construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en esos ecosistemas. Y bueno, aquí el motivo de la reflexión es el siguiente. ¿Consideraríamos nosotros que la magnitud de la obra que fue construida se podría considerar como una vivienda unifamiliar y que por tal razón estaría exenta de la manifestación de impacto ambiental? Bueno, eso es lo que dice la ley, pero nosotros observando la magnitud de los daños veríamos que realmente impactó muchísimo el ecosistema y que además no contaba con la autorización. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, con toda esta consideración, la semana pasada analizábamos en un congreso internacional de la Academia de Derecho Ambiental, señalábamos algunas cuestiones relacionadas con la pobreza y el acceso a la justicia ambiental y decíamos que los pobres pues no tienen una manera de poder acceder a la justicia ambiental. Sin embargo, las personas que poseen riqueza, pudiendo acceder a los mecanismos legales para obtener sus autorizaciones, no lo hacen y violan la ley. Este es un ejemplo muy claro que efectivamente alguien que puede contratar a una persona que le haga una manifestación de impacto ambiental y pagar sus derechos no lo hace y prefiere violentar la ley, ¿no? A sabiendas que había una exención que él consideraba que estaba dentro de esa exención en el reglamento de impacto ambiental. Pues bueno, el particular pues bueno, presenta su recurso de revisión y yo quisiera también aquí, aprovechando este foro donde hay jueces y magistrados, que al resolver este medio de defensa interpuesto por el gobernado por considerar que se ha violentado su esfera jurídica, la función administrativa tiene un carácter jurisdiccional. Aunque si bien es cierto, no es una función meramente jurisdiccional debido a que no interviene un juez. También lo es que al resolver las cuestiones de fondo, la Profepa está actuando como un juez que va a decretar si efectivamente las aseveraciones presentadas por el recurrente son o no certeras. En la función administrativa de solución de una controversia, función materialmente jurisdiccional, ya que la autoridad, al juzgar a uno de sus miembros, es decir, a su inferior jerárquico, en este caso una delegación de la Profepa, ejerce jurisdicción conforme al ordenamiento jurídico, ya que resuelve o decide en el caso concreto cuál es la debida aplicación del derecho.
En este orden de ideas, la autoridad administrativa como poder público cuenta con potestad jurisdiccional, conforme al ordenamiento jurídico legal, de resolver y decidir en cada caso en concreto que se le presente las reclamaciones presentadas por los gobernados, por aquellos actos de la autoridad que consideren que son violatorios de su esfera jurídica. En este mismo sentido, al referirnos a una autoridad no jurisdiccional, sino una autoridad administrativa, se puede hablar también de autonomía funcional, como señalan algunos doctrinarios, ya que el superior jerárquico, en este caso el procurador, al resolver el recurso de revisión, emite decisiones conforme a su propia certeza de los hechos, obtenida con base en las probanzas que le fueron aportadas durante el proceso y de acuerdo con el derecho aplicable a cada caso en particular. Por tal razón, consideramos que algunas de las figuras procesales que están contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles pueden ser llevadas al procedimiento administrativo de recurso de revisión para llegar a la verdad, para llegar a la sanción en todo caso administrativa y, ¿por qué no en algunos casos, si considera la autoridad que no hay infracción, pues declara la nulidad lisa y llana de un acto que en todo caso pueda favorecer a un particular? Si recordamos lo que les señalaba al principio del artículo 5 del acuerdo, que habla de función cuasi jurisdiccional, procedimiento cuasi jurisdiccional que tiene que iniciar una autoridad, nosotros entonces encontraríamos que ese tipo de procedimientos cuasi jurisdiccionales que no se caracterizan por el ejercicio de facultades jurisdiccionales, como es el caso, y que pueden ser en todo caso sujetos a una instancia posterior, como podría ser el caso de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa a través del contencioso administrativo o a través del juicio de amparo para el caso de los poderes del Poder Judicial Federal. La siguiente, por favor. Pues bien, aquí la revisora lo que hizo fue que ordenó una suspensión del procedimiento administrativo. ¿Para qué? Para no violentar los derechos del particular, porque la autoridad tiene 3 meses para resolver el recurso de revisión, entonces suspendió el procedimiento hasta en tanto pudiera llevar a cabo las diligencias para mejor proveer. La siguiente. Y bien, aquí la Profepa pues ordenó diligencias probatorias para conocer la verdad de los puntos controvertidos. Hay que recordar que, de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles, todos los hechos de los que se puede llegar el juzgador deben de tener una relación directa con los hechos que se pretenden probar y además tienen que ser pruebas que estén reconocidas por la ley y que además sirvan para conocer la verdad y que estén relacionadas con el negocio. La siguiente, por favor. Se solicitó, por lo tanto, un arbitraje para determinar si se trataba de un humedal de acuerdo con la definición que hace la Ley de Aguas Nacionales, para analizar si recibía alimentación con recurso hídrico, analizando también la influencia de las mareas. La siguiente. Se solicitó un peritaje para determinar si, de acuerdo con las características del ecosistema que ahí se encuentra, los organismos de mangle reunían las características de los puntos 336 y 340 de la norma. La siguiente, que bueno, pues hablan de humedales costeros y también que el mangle pues está considerado como una comunidad arbórea y arbustiva que se encuentra en regiones tropicales y subtropicales. Asimismo, establece la norma que hay pues 4 tipos de mangle. La siguiente, por favor. Pues bien, aquí el sancionado ofreció un peritaje, el cual fue contrario al rendido por la Profepa en los 2 puntos esenciales que eran la cuestión del análisis de la controversia, por lo que la Profepa solicitó el peritaje a cargo de un tercero en discordia. El perito tercero en discordia concluye que, dada la curva de mareas que corresponde a la fecha del peritaje y que fue emitida por una institución de investigación científica, el sitio recibe aporte de agua marina, por lo que se trata de un humedal. El perito tercero concluye asimismo que, dadas las características de las zonas adyacentes y en virtud de la vegetación hidrófila común a los humedales, la vegetación existente y en consecuencia que fue derribada, se trata de mangle rofo, por lo tanto, pues se confirmaba la infracción. La siguiente. Y asimismo, con fundamento en los artículos 93 y 129 del mismo código citado, se solicitó a la autoridad municipal que emitiera los documentos públicos para determinar si la familia habitaba la comunidad o si vivían 2 o más familias en la construcción, para actualizar la infracción al reglamento de impacto ambiental.
¿Esto por qué? Porque si recuerdan lo que señalábamos, que la extensión del Reglamento de Impacto Ambiental señala que si la familia habita la comunidad, entonces se entendería que está exceptuada. Pero esta casa no fue construida para que una familia de la comunidad la habitara, como sería lo lógico, que una persona de una comunidad viva, pues ahí construye su casa y la habita. Esta casa era de una persona que la había construido con fines pues vacacionales y entonces pues no encuadraba en la infracción. Por tal razón, la autoridad municipal, pues bueno, emite la constancia y señala que esa familia no vive ahí, entonces no aplica la excepción. Asimismo, la autoridad investigó, Profepa, qué era lo que decía la ley de asentamientos humanos y la ley de vivienda de ese estado, pero en ninguna de esas leyes encontramos qué se entendía por vivienda unifamiliar. Se entiende pues que es una familia en la que vive ahí, pero en esta casa pues cabrían probablemente 10 o 20 familias, ¿no? Entonces, desgraciadamente, algunas leyes de asentamientos humanos y algunas de desarrollo urbano o de vivienda en algunos estados y municipios pues hacen difícil también la actuación de la autoridad, y de la manera como están redactadas actualmente algunas disposiciones en el Reglamento de Impacto Ambiental complican la actuación de la autoridad. La siguiente. Finalmente, pues bueno, haciendo uso de algunas figuras procesales para determinar infracciones, así como para asegurar el respeto a la legalidad, la autoridad ambiental ha modificado su actuación en la aplicación de la normatividad ambiental, modernizando de esta manera su actuación. Con esto no quiero decir que nosotros estemos sustituyéndonos en lo que el legislador efectivamente dijo al emitir las leyes, sino que por el contrario estamos buscando una manera más ágil, utilizando los mecanismos legales, respetando las garantías constitucionales para aplicar de una manera más eficaz y más moderna la ley ambiental, siempre buscando el beneficio para el medio ambiente y para los recursos naturales. Pues bueno, por su atención, muchas gracias. Alors, nous vous remercions, Maître Hernández Meza. Nous allons maintenant entendre la communication du licenciado Raúl Media Garza, qui est professeur de droit constitutionnel au département juridique de l'Institut technologique autonome du Mexique depuis 2004. Présentement, il est secrétaire-chercheur investigador José Ramón Cosío a la Corte Suprema de Justicia de México y es miembro del Colegio de los Secretarios de la Corte Suprema. Entonces, licenciado Garza, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores la invitación para hacer algunas reflexiones sobre ciertos asuntos que han estado en la Suprema Corte de Justicia en materia ambiental y hacer ciertas reflexiones sobre para dónde puede ir los criterios de la Corte en esta materia, en particular y en general sobre la materia de sanciones administrativas, ¿no? El problema de sanciones administrativas evidentemente no es una materia privativa de la materia ambiental, sino que también, digamos, es transversal a una gran cantidad de materias administrativas. Desde un punto de vista constitucional, el derecho al medio ambiente, tanto constitucionalmente como desde su apreciación por parte de la Suprema Corte de Justicia, es un derecho y es una materia relativamente reciente. Todos conocemos que la facultad ambiental se desprendía de la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución como parte de la facultad de salubridad general y no tenía una autonomía propia o no tuvo una autonomía propia sino hasta 1971 y no es sino hasta 1987 que se establece como materia concurrente en las letras de la fracción 29 del artículo 73 no es sino hasta 1999 donde la materia toma un matiz ya material cuando se transforma en derecho o cuando se establece en derecho en el artículo 4. Claramente la Corte no ha tenido aún expresiones o no hay jurisprudencia, no hay asuntos específicos que se pronuncien sobre el contenido
del derecho al medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, que se encuentra en el artículo 4. Y si realmente revisamos la jurisprudencia en materia de sanciones en particular, son básicamente jurisprudencias que se refieren a la materia administrativa en general y no a la materia ambiental en particular. Son cuestiones, el magistrado hacía alguna referencia sobre esto, sobre caducidad, sobre situaciones de aplicación de sanción administrativa, pero no en particular en materia ambiental. Si bien estos derechos comparten ciertas características con algunos otros de las mismas letras del artículo, de la fracción 29 del artículo 73, como en el caso de asentamientos humanos, como en el caso de salud, digamos, son materias que me parece son de aplicación o desarrollo transversal, esto es, tocan las demás materias, del desarrollo ambiental toca salud, toca salubridad, toca asentamientos humanos y a su vez salud y asentamientos humanos tocan las demás materias. Son materias que se traslapan, digamos, por lo menos materialmente hablando. Asimismo, son materias que están contempladas en la Constitución como concurrentes. Esto significa que además son reguladas por Federación, Estados y municipios y normalmente la competencia va a estar distribuida desde una ley general emitida por el legislador federal. Esto es, la Constitución delega al legislador federal la posibilidad de distribuir la competencia entre Federación, Estados y municipios. No es una competencia que esté directamente distribuida por la Constitución. Es un problema que tampoco la Corte ha acabado de resolver, y específicamente los problemas que genera esta idea de leyes generales. La Corte se ha venido acercando a la idea de que estas leyes generales tienen una jerarquía superior a las leyes federales y locales, que integra algún tipo de orden superior, pero bueno, este no es el tema particular. En específico, sobre las decisiones de los tribunales encargados del control de constitucionalidad sobre ese tipo de materias, parece realmente que existen muy pocos elementos que desarrollan el contenido del derecho, como ya lo mencioné, pero sí existen ciertas decisiones constitucionales relevantes que me gustaría comentar. Primero, determinan, creo, la orientación y desarrollo de los problemas generales de los que específicamente los órganos de control constitucional enfrentan en este tipo de decisiones y, en un momento dado, por lo tanto, orientan a litigantes o procuradores en el momento de articular sus argumentos cuando vienen a defender ya frente a un tribunal de constitucionalidad la aplicación de ciertas sanciones. Y segundo, evidencian las contradicciones que los mismos tribunales de control incurren. Algunas son contradicciones dentro de los mismos tribunales y algunas son dependiendo de la etapa en la cual se encuentra el procedimiento. En algunos casos, como lo vamos a ver en este momento, la sanción administrativa o la concepción de la sanción administrativa es una en tribunales colegiados y después, cuando ésta sube a revisión en sala en la Suprema Corte de Justicia, cambia la visión que se tiene sobre esa misma sanción administrativa y posteriormente el Pleno la vuelve a modificar en una situación posterior, ¿no? Como decían los dos primeros conferenciantes de este panel, ya en otros países están en una situación donde utilizan las sanciones administrativas o las sanciones administrativas ya se encuentran de algún modo consolidadas y entonces ya utilizan el procedimiento para hacer un tipo de planeación bastante más complejo sobre la negociación que se hace con los particulares. En el caso mexicano me parece claramente, por lo menos desde un punto de vista constitucional, que el concepto de la sanción, su aplicación y la metodología de argumentación para defender la aplicación de la sanción no es clara aún. Esto me parece que es un como previo. Uno de los principales elementos, uno de los principales problemas de las sanciones administrativas y en particular las sanciones ambientales que se han enfrentado en la Corte es su semejanza con las sanciones de tipo penal. También ha sido, me parece, repetido aquí varias veces el problema de si se aplican los principios en materia penal, legalidad, tipicidad, etcétera, a las sanciones administrativas. Y en segundo término, este es un primer problema, y en segundo término, no ya la aplicación de sanciones administrativas, sino la tendencia a criminalizar conductas anteriormente consideradas como sanciones administrativas por la evaluación por parte del legislador que ciertas conductas tienen que ser sancionadas de manera más grave
que con una sanción específicamente administrativa y estableciendo ya tipos penales específicos como por ejemplo el comercio de especies en veda o algún tipo de conducta que se sanciona de manera un poco más fuerte. Sobre el primer tema, el tema de las sanciones administrativas, creo que la Corte ha transitado desde una aplicación estricta de principios de derecho penal a las sanciones administrativas a la reducción de los requisitos. No se encuentra completamente exento de ataques, pero, por ejemplo, los tribunales colegiados de circuito tenían una tesis y la última que encuentro, o una de las últimas que encuentro, es de 2004, donde, específicamente refiriéndose al artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, la sanción administrativa normalmente tiene el problema particular en materia ambiental, como ya lo hemos visto también, que tiene que bajar a determinaciones de normas inferiores. No toda la sanción puede estar en la ley. Requiere de apoyo reglamentario y en un momento dado requiere apoyo hasta de normas administrativas generales, como en el caso de NOMS, para la determinación específica de la conducta, no por la complejidad técnica de la materia. Entonces, básicamente lo que los tribunales, en particular este Tribunal Colegiado de Circuito, decía es que sí hay una violación de exacta aplicación de la ley y hay una violación de la garantía de legalidad si no todos los elementos se encuentran consagrados en la ley específicamente. Esto es, requeriríamos que todos los elementos de la infracción administrativa se encontraran legalmente establecidos. Esto llegó en revisión a la Corte posteriormente, le estoy hablando de 2000, la resolución del Tribunal Colegiado es de 2004 y la resolución de la primera sala es de 2005. Entonces, son sentencias relativamente recientes. Llegó a la primera sala, la resolución del Tribunal Colegiado básicamente decía que aplicaba la teoría clásica de que los principios de derecho administrativo sancionador tenían que asemejarse lo más posible a los principios de derecho penal. En la primera sala se consideró que no era así, sino que las sanciones administrativas por una situación técnica requerirían, y específicamente en ciertas materias, cuando hablamos de estas materias técnicamente complejas, no vulneran principios de legalidad y seguridad jurídica cuando se encuentran en distintos preceptos legales definidos el tipo y en estos preceptos legales se permite reducir la discrecionalidad de la autoridad administrativa para considerar que la actuación de la autoridad administrativa no se hace de manera arbitraria. Entonces, si se fijan, el planteamiento cambia, se invierte. En vez de decir todo tiene que estar porque si no la sanción es inválida, lo que volteamos el argumento y se dice básicamente que mientras se permita fundamentar y motivar la aplicación de la sanción administrativa de una manera objetiva en la ley, no importa que todos los elementos de la conducta se encuentren contenidos en la misma, siempre y cuando los elementos generales de la sanción estén ahí. Diluye bastante. Posteriormente el Pleno tomó una determinación, salomónica sobre este tema y en 2006 estableció una tesis de jurisprudencia que dice lo siguiente: derecho administrativo sancionador. Para la construcción de sus propios principios constitucionales es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. Entonces, entró en una situación poco curiosa, porque ahora lo que tenemos que definir es el concepto de prudencia, ¿no? Es hasta dónde es prudente la aplicación de principios de derecho penal a el derecho administrativo y hasta dónde no. Entonces, si esperaban ustedes que yo les solucionara el problema, siento mucho. No, pero bueno, por lo menos hay, lo que es interesante es que el desarrollo del problema nos presenta justamente los argumentos que encontramos para la impugnación de este tipo de sanciones y en un momento dado para la defensa en la aplicación por parte de las procuradurías de este tipo de sanciones. Básicamente el problema es
se pueden aplicar, no se pueden aplicar, dependiendo de la aplicación de los principios de derecho penal. Segundo problema, la decisión del legislador de criminalizar ciertas conductas en el ámbito administrativo. Y aquí voy a tratar rápidamente dos problemas, un problema de protección al ambiente y un problema de asentamientos humanos. El primer problema era un problema de determinación de especies en veda. A un individuo se le había aplicado la sanción contenida en el Código Penal sobre tráfico de especies en veda, algún tipo de caracol que le está explotando, y su defensa fue básicamente que la determinación de cuál era la especie que estaba en veda estaba en una NOM. Y entonces que, por lo tanto, la conducta que él estaba realizando no estaba específicamente establecida en el Código Penal y, por lo tanto, era inconstitucional. En el segundo caso, que es un problema de asentamientos humanos, el problema era la determinación de cuál era la ribera de un río. Y entonces el problema era hasta dónde se podían establecer o no establecer una casa cerca del lecho de la ribera. Nosotros ya conocemos cuáles son los problemas de eso, que se llevan las casas, hombres, mujeres, niños y las familias enteras. Cosas tremendas. Y también había un problema de delito ahí. Para bajar a determinar cuál era justamente la ribera, hay que hacer ciertos cálculos que no se encuentran ni siquiera de ley de bienes nacionales, hay que pasar a ley de aguas y después hay que pasar a reglamento de aguas para determinar específicamente cuáles son, durante un periodo de 5 años, cuál es justamente la ribera. Curiosamente, la primera sala no concede el amparo en el caso de las especies en veda. Dice, en efecto, el tipo penal puede integrarse con una NOM porque específicamente la especie en veda no es un núcleo, no es parte del núcleo normativo del tipo penal y, por lo tanto, sí se le puede sancionar a este individuo, aunque no todos los elementos de la conducta penal se encuentren específicamente en ley. Mientras que en el caso de asentamientos humanos, la Suprema Corte decidió amparar y decir que, en efecto, porque la determinación del lecho del río se encontraba a nivel de reglamentario, no todas las conductas penales, no todos los elementos de la conducta penalmente tipificada se encontraban en ley y, por lo tanto, violaban el principio de legalidad. Aquí tenemos, me parece, una contradicción directa en la primera sala, pero es curioso, me parece que lo que muestra de fondo, si analizamos lo que sucedió, porque además se resolvieron en la misma sesión ambos asuntos. Entonces, lo que me parece curioso es que creo que la primera sala o los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen una sensibilidad superior en temas de derecho ambiental que en otro tipo de temas. No sé si esto es suficiente para justificar una contradicción de este tipo, pero sí es suficiente para por lo menos darnos a entender que cuando nosotros estamos haciendo argumentos justamente para justificar la aplicación de sanciones, en el caso del derecho ambiental, la variación de la Corte y la aceptación de la Corte de variación de elementos del núcleo normativo en tipos penales y en sanciones administrativas es mucho mayor que en otras materias. Entonces, estos son básicamente los asuntos que están ahora en la Corte o que se han resuelto en la Corte. En este momento tenemos dos asuntos, un asunto de constitucionalidad del Reglamento de Biodiversidad y tenemos otro problema de balance entre derecho al medio ambiente y derecho a la información, pero son asuntos que se encuentran todavía sub iudice y no puedo comentar sobre el fondo. Pero ya son, ya están llegando, uno viene por facultad de atracción y otro viene por controversia constitucional. Entonces ya son asuntos que empiezan a llegar a la Suprema Corte de Justicia, ya son asuntos que empiezan a referirse al fondo de los derechos y en particular al balance de los derechos entre derecho a la información por un lado y derecho al medio ambiente por otro, por ejemplo, en el caso de auditorías medioambientales y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo nada más quería dar así un pequeño panorama de cómo está la situación en la Corte y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Garza. Está ahorita el tiempo de las preguntas. Tenemos una pregunta. Alors, la question posée,
C'est sur, comme le Canada considère la participation sociale comme étant une affaire importante, quels sont les droits et le rôle des communautés autóctonas en la administración del medio ambiente. Madame Comtois. Sí. No es fácil generalizar ahí porque, como le indiqué hace rato, a diferencia del derecho administrativo tradicional que procuraba elaborar reglas de aplicación general que se pudieran aplicar a todo un conjunto de áreas, la nueva tendencia es a fragmentar la gobernanza por sector. Entonces, hacemos derecho sobre medida. Hay un modelo aplicable a la gestión del agua, hay diferentes modelos en materia de salud, de migración. Sin embargo, existe en la ley sobre la calidad del medio ambiente en el Quebec un modelo particular por lo que se refiere al proceso de evaluación ambiental para los territorios ubicados en el norte del paralelo 55. Entonces, existe ahí gestión por cuencas acuíferas que permite la participación del público, va a permitir que las comunidades autóctonas participen respecto a la administración de estas áreas de su territorio. Hay medidas particulares para la incidencia y la evaluación de incidencias ambientales de proyectos llevados a cabo sobre los territorios en donde habitan las comunidades indígenas. Se dice también en la noción de incidencia ambiental se retiene una noción muy amplia que incluye también la cultura y los cambios que pueden ocurrir sobre la integridad del régimen de una comunidad. Entonces yo pienso, no es fácil decir que en el estado actual del derecho haya medidas participativas que atraviesen, que vayan por todos los sectores de intervención del Estado. Más bien lo que hacemos sobre trabajos sobre medida y en el marco de cada uno de los programas propendemos a alentar la participación de los interesados. ¿Ustedes creen que habría que hacer más o que habría que hacer menos? Pues siempre estamos lejos de la perfección y siempre cabrá esperar un ensanchamiento, pero por lo que a mí se refiere, eso es lo que yo le parece. Quizá Jean-Pierre pueda decir más al respecto, porque él es un gran experto que tuvo la ocasión de trabajar en numerosos expedientes. Quizá pueda añadir dos elementos. Primero, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Canadá reconoció obligaciones de la sociedad civil en Canadá hacia los autóctonos. Así que cada vez que un proyecto, una actividad es susceptible de afectar a los intereses de los autóctonos en las tierras que ellos ocupan, las actividades que ellos llevan a cabo, entonces los gobiernos de las provincias y del federal tienen obligación de consultarlos. Esta es una obligación que forma parte de nuestro derecho general. A esto añado el hecho de que los gobiernos de las provincias y el gobierno federal han cerrado varios acuerdos, tratados, convenciones con los autóctonos que les confieren a ellos derechos particulares, derechos especiales que reconocen su especificidad como naciones y que a menudo hacen de ellos socios en la toma de decisiones para la explotación del territorio
o en donde ellos habitan. Estos son dos elementos que yo quería añadir. Sí, hay otra pregunta. Una pregunta que hemos comentado. Une question dont nous avions parlé avec M. Mejía. Oui, j'aimerais faire un commentaire sur le Cour suprême de justice. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, n'est pas responsable. Política pública en materia ambiental. En muchos casos, y creo que últimamente se ha visto de este modo, la Suprema Corte de Justicia empieza a recibir casos más relacionados con derechos fundamentales y en particular con derechos de contenido difuso, como en el caso de derecho ambiental. Una de las cosas que quería yo comentar, o que si no quedó claro de mi ponencia me gustaría reafirmar, es que una de las virtudes de este tipo de derechos, o una de las aplicaciones, una de las vertientes de este tipo de derechos, no son solamente que conceden derechos a ciertos individuos, sino que son derechos que tienen una característica de interés general y generan, digamos, interés social. Esto significa que el Estado puede generar justificación constitucional, una vez que el derecho está establecido en la Constitución, para limitar conductas individuales, tanto a nivel de sanciones administrativas como a nivel de sanciones penales, como a nivel de libertad de limitación de otros derechos, como en el caso de propiedad, como en el caso de libertad de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, el desarrollo de los argumentos por parte, tanto en derecho a la salud como en asentamientos humanos, como en medio ambiente, depende también mucho de cómo se presentan los argumentos a la Corte. La Corte no genera los argumentos de manera autónoma, porque no tenemos esa función, sino que respondemos justamente al agravio o al concepto de violación que se presenta por parte de los litigantes. Entonces, en este caso, y este es el esfuerzo también por parte del Colegio de Secretarios y en un momento dado de la Corte, de transmitir y sistematizar cuáles son los elementos que la Corte ha venido desarrollando para a su vez generar algún tipo de diálogo también con la sociedad sobre este tipo de argumentaciones, ¿no? Para irnos haciendo conscientes de manera dialógica sobre cómo tenemos que trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Garza. Alors, je pense que il vient le temps de remercier chaleureusement nos 4 conférenciers et je propose une main d'applaudissement pour les remercier. Y propongo que les aplaudan calurosamente. Del cambio de la mesa para nuestros siguientes panelistas. Estamos una hora tarde justamente, entonces les rogamos que podamos empezar en breve.